Buenas tardes. Continuamos con este tercer día de la 24ª jornada de Historia del Estudio Ceutíes. Este día pues lo estamos dedicando a la mitología islámica y para hablarnos desde sus aspectos artísticos y estéticos tenemos la enorme suerte de contar con José Miguel Puertas Vilches, que es arabista y profesor titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Granada, además de ser miembro de la Real Academia de Bellas Artes de Granada. Su línea de trabajo están dentro de lo que es la temática del pensamiento estético, la literatura y también el arte del mundo árabe, sobre todo del mundo árabe de la antigua civilización del Andaluz. Algunas de sus obras más conocidas, pues el del pensamiento estético árabe del año 1997, el de la Alhambra, de la que hoy estoy seguro que habrá muchísimas referencias, y la poética del agua en el Islam. También desde el punto de vista de la filología árabe, pues el codirector de la Biblioteca del Andaluz, que tiene su sede en Almería. Así que bueno, pues con José Miguel se siente uno como en casa, porque bueno, en la Universidad de Granada es la Universidad de Ceuta, el campo universitario de Ceuta, como todo el mundo sabe, pertenece a la Universidad de Granada. Así que pues es un enorme pues satisfacción y placer pues tener esta tarde al profesor Puertas Vilches con nosotros. Así que José Miguel, sin más dilación, te paso la palabra para disfrutar de tu ponencia. Bueno, pues muchas gracias, José Manuel, y la verdad que, bueno, para mí también un placer, ¿no?, estar hoy aquí con todos vosotros. A Ceuta le tengo un cariño especial, ¿no?, porque ya la visité yo varias veces con mi padre en los años 70. Él era camionero, íbamos al mercado de Ceuta a llevar patatas y cebollas de la Vega de Granada. Yo soy del Valle del Lecrín, de Dúrcal. Y luego, bueno, he hecho muchos viajes. Todos mis primeros viajes que hice a Marruecos, pasábamos por Ceuta, a veces nos parábamos allí, veníamos con unos amigos arabistas cargados de libros, ¿no?, que era principalmente lo que íbamos. Luego viví en Melilla. Ya, bueno, conozco un poco, aunque, bueno, con las diferencias que existen entre Ceuta y Melilla. Y bueno, no hace tampoco, poco antes de la pandemia, también tuve la oportunidad de participar con una charla sobre caligrafía árabe en la Escuela de Idiomas, ¿no?, de Ceuta, ¿no? De manera que, bueno, es la primera oportunidad, gracias a Guadalupe, gran amiga y de nuestro departamento de aquí de Historia del Arte, que ahora tenéis la suerte de disfrutar de ella y de su persona en Ceuta. Pues bueno, me acerco al Centro de Estudios Históricos Ceutíes. Bueno, también tengo amistad con algunas de sus miembros, como Virgilio Martínez Enamorado. De manera que, bueno, estamos siempre al final, pues, un grupo de personas que compartimos inquietudes comunes, esa presencia, ¿no?, en nuestro imaginario, en nuestro pasado y también en nuestro presente, ¿no?, del mundo islámico, del mundo árabe, que, bueno, a petición de vosotros, de los organizadores, pues bueno, voy a hablar sobre la Alhambra como paraíso, ¿no?, en el imaginario árabe. Si a alguien le interesara, pues bueno, tengo también algún escrito específico sobre este tema, ¿no? Y bueno, es un tema el de, seguramente, estoy seguro que la mayor parte de los que nos están escuchando, pues casi siempre de manera casi automática, y se ha hecho hasta un tópico, ¿no?, el hecho de concebir, ¿no?, esa idea de la representación en la Alhambra del paraíso islámico. Yo, al menos cuando era estudiante, en muchas publicaciones pues lo he visto así, ¿no? No obstante, en diversos foros con investigadores que, bueno, en las últimas décadas, pues los estudios que hay sobre Al-Ándalus y sobre la propia Alhambra de Granada, pues bueno, han ido creciendo y se ha profundizado mucho. Tenemos ahora bastantes novedades y conocimientos sobre la Alhambra, algo de lo cual aparecerá en mi presentación de hoy.
Bueno, en algunas ocasiones se preguntaron a algunos estudiosos sobre si ese concepto de vincular la Alhambra con el paraíso islámico no era sino una simple interpretación externa hecho por los historiadores actuales, atribuyéndole a la Alhambra algo que realmente no era, ¿no? A mí esa idea me llamó la atención y entonces hice una revisión desde los propios textos árabes que en la Alhambra de Granada, y sobre ella pues, tenemos la suerte de contar con muchísimos, ¿no? En la biblioteca de Al-Ándalus, ¿no? En la que colaboramos unas 150 personas, ¿no? Del arabismo español y de otros países, pues tuvimos la oportunidad de hacer un vaciado prácticamente de todas las fuentes árabes, y realmente de la Granada nazarí pues se conservan muchísimas fuentes, incluso muy pocas traducidas, pero no todas siquiera editadas. Y tenemos también la suerte de contar con que, vamos, que el conjunto monumental de la Alhambra y del Generalife pues, es el conjunto monumental áulico, palatino, más completo, a pesar de las transformaciones y de los cambios que ha tenido ya en época cristiana, el más completo que nos ha llegado pues, de toda la historia del Islam clásico, ¿no? Y con la suerte de que además se conserva un gran número de poesías grabadas en las paredes, ¿no? De manera que yo la exposición que voy a hacer ahora y este trabajo que hice en su momento por escrito y que se publicó, pues tiene que ver con la idea de analizar cómo los propios constructores del Alhambra utilizaron el concepto del paraíso islámico terrenal y celeste y lo trataron de evocar de una manera bastante clara y sistemática en sus propias construcciones, no como interpretación externa, sino como concepción de los propios diseñadores y constructores de la Alhambra. Y no solamente eso, sino que eso ha llegado con una serie de transformaciones hasta el arte y la cultura, la literatura árabe actual. Yo, además de dedicarme a la época clásica del Islam y al Andalus, pues también me dedico con frecuencia y cada vez más al arte y a la sociedad, a la cultura árabe actual viva, ¿no? Ahí tenemos, pues, junto con esa bonita foto del Patio de los Leones, tenemos una obra de Kamal Bullata, un pintor palestino muy amigo mío que falleció recientemente en el año 2019 y que dedicó una exposición junto con el poeta Adonis, todavía vivo, a la Alhambra de Granada, inspirada precisamente en la idea de los 4 ríos del paraíso. De manera que es un concepto que con transformaciones está arraigado en la Alhambra, incluso antes de la Alhambra, en la cultura andalusí, y va a llegar a la actualidad. Los propios nazaríes, ya, bueno, al andaluz, porque este mismo análisis podríamos extenderlo a la tradición andalusí, pues prácticamente desde que llega el Islam a la península ibérica. En la parte final, digamos que los nazaríes se aprecia bastante bien que ellos se aferraron de una manera muy intensa tanto a su arabidad, a la lengua árabe y a la cultura árabe, como a su Islam. De manera que, y como según decía antes, se ha conservado gran parte de su cultura y de su producción intelectual, nos ha llegado de manera clara y condensada toda esa tradición andalusí y árabe clásica. Ibn al-Khatib, el gran polígrafo, el último gran autor de Al-Ándalus, que escribió más de 60 obras, que se conserva la mayor parte de ellas, junto con los eruditos de la época, seguían la tradición de los andalusíes de idealizar el lugar, de idealizar la patria, pues como la idealizamos nosotros, ¿no? También a veces no nos fijamos en nuestras propias idealizaciones y recurrían de una manera frecuente a la imagen del paraíso, no solo para los palacios, sino incluso pues, para toda la nación,
toda la patria de Al-Ándalus, y también en aquella época Al-Ándalus ya se había quedado reducida, como sabéis, pues solamente al reino de Granada. Esta definición, que pueden ver en la pantalla, siempre me gusta traerla a propósito de la Alhambra, porque con ese árabe tan rico y elaborado que tenía Ibn al-Jatib, en muy pocas palabras resume de una manera especialmente significativa lo que era la Alhambra de Granada, lo que para él era la Alhambra de Granada. Dice: la Alhambra es la cabeza de la capital del reino, baluarte del Islam y refugio del poder, lugar en el que se estrechan las manos y armario del dinero y del tesoro. En esta primera parte de la definición, recuerda que la Alhambra es la sede de un poder estatal, del último Islam de Al-Ándalus. Es la cabeza del Islam en la península ibérica, lugar además donde se condensa la economía, desde donde se dirige la economía del Estado, y lugar en el que se realiza la política y las cuestiones diplomáticas, etc. A nosotros, para el tema de vuestras jornadas, ¿no?, sobre, digamos, mitología, nos interesa la otra parte, digamos, más metafórica y más simbólica, ¿no?, que le he marcado en color amarillo, ¿no?, y nos va a servir de eje, pues, para toda la charla de hoy, ¿no? Dice: después de haber sido terreno desértico y ruina yerma, es hoy una novia dulcificada por la lluvia que adorna la colina y corteja a las estrellas. Estos tres conceptos, el concepto de novia, el concepto de lluvia y el concepto de estrellas, van a ser tres ideas recurrentes para idealizar los edificios y para idealizar el buen lugar. Y esto se remonta además a las culturas mesoorientales, anteriores al Islam. Aquí pueden ver una foto aérea de la Alhambra, como se conserva hoy en día. Todos los palacios que están incluidos dentro del gran amurallamiento de la Alhambra, de esa parte masculina, militar y fortificada que tiene el monumento nazarí, todos los palacios van a estar tratados con una serie de poemas que van a ser, junto con inscripciones de otro tipo, principalmente coránicas, las que van a coadyuvar a la simbolización del edificio. La Alhambra está construida en la colina de la Sabica, significa lingote de oro. Alhambra significa, obviamente, la roja, como todos conocen. Y fíjense ya que los nombres de los lugares, eso está en toda la tradición islámica y también en otras culturas, como seguramente conoceréis, están en femenino. Y es muy importante que nos fijemos, y nos va a llamar la atención el hecho del proceso de feminización que se produce a la hora de idealizar los lugares. Los nombres, incluso de los palacios, como el Generalife, Jannat al-Arif, la casa de la novia, Dar al-Arusa, y todo el despliegue metafórico que se produce a través de los poemas, insisten en un concepto que en árabe se llama ta'anith al-makan, es decir, la feminización del lugar, la nupcialidad de la arquitectura, como yo también la denomino, y va unida a la idea del vergel, del jardín, y a la imagen astral, a las que aludía antes Ibn al-Jatib. Yo, cuando estudiaba y hacíamos los libros, la enciclopedia de Al-Ándalus, me llamó mucho la atención que gran parte de los títulos de las obras de la época nazarí, aquí he puesto unas cuantas editadas actualmente, pero se podrían poner bastantes más, me llamó mucho la atención que los libros, en los títulos e incluso en el interior, se concebían como jardines. Aquí tiene, por ejemplo, de Ibn al-Jatib, un gran tratado místico, se llama Rawdat al-Ta'rif bil-Hubb al-Sharif, el jardín de la definición del amor supremo, o esta obra de Ibn Asim al-Karnati, Hadaik al-Zahir, los jardines floridos. Esta obra, además, cada capítulo se denomina jardín, o Jannat al-Rida,
Fima Qaddarallahu wa Qadar, que es una gran obra histórica de Ibn Asim al-Garnati, también se llama El jardín de la satisfacción, de lo que Dios decretó y ordenó, y podríamos poner bastantes más ejemplos. Eso me hizo fijarme, ya después de muchos años, pues yo ya hice mi tesina sobre la Alhambra y son cosas que uno las va viendo con el paso de los años, después de volver mucho al monumento y de entrar, ¿no? Y de hacer diversos estudios. Me llamó mucho la atención cómo los diseños de los manuscritos, Coranes, etcétera, contemporáneos, reproducían o se reproducen en los alicatados de la Alhambra. De manera que los alicatados de la Alhambra sirven para guardar la palabra. La palabra en la Alhambra, supongo que la mayoría de ustedes conocen, y si no lo vamos a ver ahora, por encima de los azulejos está todo lleno de palabras. Es una arquitectura de textos, una arquitectura, o una arquitectura también la llamo yo parlante o de palabras. De manera que cuando nos sentamos, o se sentaban los nobles y soberanos que habitaban estos palacios, pues se podrían acercar, retrepar a la pared, pero nunca tocar, nunca mancillar la palabra. La palabra siempre aparece más arriba, está guardada y protegida como en las páginas de un libro. Aquí pueden ver estas similitudes, ¿no?, entre la Torre de la Cautiva, entre toda la azulejería y los mismos diseños de las guardas de los libros de la época. De manera que la propia Alhambra, tanto en su distribución de jardines como en su terminología, que ahora veremos alguna nueva terminología que conocemos sobre importantes palacios de la Alhambra, están concebidos ya como jardines y a la vez como libros. Yo suelo llamarlo el libro jardín de la Alhambra. Otro elemento que ayuda a esta idea es la decoración. Por ejemplo, aquí tenemos un Corán contemporáneo y podemos observar cómo los motivos que rodean a la palabra sagrada pues, se repiten en algunos lugares exactamente igual, ¿no? Parece que están hechos incluso por las mismas personas que han diseñado uno y otro elemento, ¿no? O los títulos de las azoras y la caligrafía es, en este caso, una caligrafía cursiva muy parecida a la que tenemos en los poemas de la Alhambra. Y otro elemento muy importante y muy específico de la Alhambra de Granada y de los nazaríes es lo que yo llamo caligramas arquitectónicos. Aquí tenemos uno dibujado por mí del Generalife, del lema nazarí. Fíjense en estos arquitos. Aquí tenemos un Corán con una frase del Corán que también la caligrafía cúfica, esta caligrafía que es más rectilínea, se transforma ella misma en arquitectura. Esto es una cuestión que no hay que buscarla, está por toda la Alhambra sistemáticamente, de manera que todos los que hayan entrado a la Alhambra lo han visto. Otra cosa es que lo hayan reconocido, normalmente no lo reconocen, ni siquiera yo después de hacer muchos estudios no me fijaba en ese estilo de cúfico que desarrollaron los nazaríes. De hecho, tengo amigos calígrafos árabes que vienen de Egipto o han venido de Siria y no lo tienen catalogado eso dentro de su tradición caligráfica. Y fue una de las innovaciones estéticas que hicieron los andalusíes. Y esto nos lleva también a la idea del jardín, como ahora vamos a ver, en este caso un jardín de palabras. Esto que ven ustedes es el famoso lema nazarí en el formato típico, Walá ghaliba illallah, Dios, solo Dios es vencedor, que es el que más se repite por toda la Alhambra. En cursiva es como el logo de los nazaríes, que bueno, lo ponían en las monedas y en los tejidos y en otros muchos objetos. Aquí lo tienen también, el mismo lema nazarí. Pero esto que están viendo ahora, arriba, en cúfico, es nuevamente el lema nazarí, pero en caracteres cúficos, aunque es un cúfico arquitectónico. Yo, de hecho, creé una expresión en árabe, porque los árabes no la utilizaban, que es el kufi al-meimari, el cúfico arquitectónico o caligrama arquitectónico. Todo lo que están viendo ahora mismo en la pantalla es la misma frase, solo con diversos diseños. En la parte que estoy señalando con el ratón está el lema típico, el que más fácilmente uno, incluso sin saber árabe, puede identificar, y todo lo demás que se ven son
recreaciones del propio lema nazarí en cúfico, que son estos caracteres así más rectilíneos, pero con esa innovación de transformar las letras en arquitos lobulados que crean un pórtico. Y lo que están viendo en verde, que eso lo he dibujado yo para resaltarlo con ese color, la lámpara estaba policromada, pero tenía otro tipo de colores. Esto lo he resaltado yo así pues para distinguir los elementos que componen esos caligramas, ¿no? Todo lo que ven en verde son las terminaciones, que ya las teníamos en la época omeya del cúfico florido, de manera que la palabra se transforma aquí en un jardín ideal de palabras, obviamente con la sacralización que conlleva además la propia palabra. Eso lo podemos ver pues, a través de toda la lámpara, y ahora veremos algunos ejemplos. En el Partal, que es el edificio más antiguo que conservamos de la Alhambra, lo construyó Muhammad III entre 1302 y 1309, a la entrada del salón, de este salón principal del Partal, tenemos estas dos tacas. Las tacas de agua son estas hornacinas donde se ponía una jarrita de agua y que son también un elemento propio de los nazaríes. No lo tenemos en épocas anteriores. Es muy interesante estas tacas porque en el centro aparece el lema nazarí y las tacas van rodeadas de dos frases coránicas. En este caso son las únicas tacas que tenemos en la Alhambra con pasajes coránicos. Todas las que se van a construir después se les va a poner poemas. He destacado aquí estas dos porque nos habla de el agua y del vino que Dios propone para los bienaventurados que van al paraíso eterno. Dice, se les dará de beber un vino generoso sellado a los demás con almizcle, que lo codicien los codiciosos, mezclado con agua de tasnim. Tasnim es una de las fuentes ideales del paraíso. En el Islam, en el paraíso islámico prometido, habrá ríos de leche, ríos de agua, ríos de miel y río de vino, ¿no? Y además los comentaristas del Corán decían que, bueno, que el vino del paraíso es un vino. Aquí entramos ya en terrenos más directamente escatológicos y simbólicos. El vino del paraíso es mucho más rico que el Rioja o que cualquier otro vino, del color más bonito, de mejor aroma y para colmo no emborracha, ¿no? De manera que ahí podemos pasar como los placeres sexuales que ofrece también el paraíso islámico, pues que no quitan ni siquiera la virginidad de las huríes, hay efebos y siempre el paraíso islámico es una de las características de la cultura árabe islámica, de su escatología y de su religiosidad y de su visión del paraíso, que es muy sensorial. Está, digamos, al servicio, o se presenta como al servicio de los placeres que conocemos en la tierra, ¿no? En el mismo Partal tenemos ya los primeros poemitas de la Alhambra, que al principio estaban escritos en una caligrafía muy pequeñita, alrededor de cuadros caligráficos más grandes, en este caso con el lema nazarí. Y en estos pequeños poemas, que no sabemos cuál es su autor, vamos a ver que los poemas de la Alhambra, la inmensa mayoría conocemos a su autor, no porque su nombre esté escrito en la pared, sino porque esos poemas se guardaban, se recopilaban en diwanés, en grandes colecciones poéticas, y la mayoría se han identificado gracias a los manuscritos, y los compusieron los primeros ministros, Ibn al-Jayab, Ibn al-Khatib, Ibn Samrak y luego Ibn Furqun. En este caso probablemente fue Ibn Samrak. Es interesante porque en estos poemas ya se idealiza de una manera clara y directa el lugar, ¿no? el sitio, ¿no? Pues una mansión de alegría, de felicidad, por la gloria y la esperanza ayudada. Siempre van a cumplir esa función de idealización, esos poemas que cada vez, con el paso del tiempo, se van a ir enriqueciendo y haciendo, pues bueno, una obra, un género literario específico, que es el género, como lo llamaba
Rubiera Mata el género de Kusuriat, ¿no? Es decir, el género de poesía palatina, ¿no? Poesía epigráfica palatina, ¿no? Que hubo antecedentes en la cultura del Andaluz, pero muy puntuales y que además no nos han llegado, ¿no? La Alhambra, por eso, es como decía el gran cineasta tunecino actual, Nasser Hemir, decía: la Alhambra es el único palacio poema del mundo, ¿eh? Y realmente es cierto, ¿no? Aquí ven el lema nazarí, con su caligrama arquitectónico, y alrededor pues podemos ver esos poemillas, esos primeros poemillas áulicos de la Alhambra. En esa cenefa decorativa que va por encima de las ventanas del portal, que es un sitio realmente maravilloso. Ahora se ha abierto, estuve el sábado con un grupo de holandeses en la Alhambra, y bueno, ahora hemos pasado la época de la epidemia, que se podía disfrutar la Alhambra como la disfrutábamos cuando éramos niños, y yo sabía que eso no iba a durar mucho, por desgracia. Ahora hay una avalancha de turistas, ¿no? En los cuales la utopía, ¿no? Que trata de representar la Alhambra, que es un lugar esencialmente concebido para la idealización y la utopía, pues otra vez se ha llenado de turismo, ¿no? Así es como se va sucediendo la decoración, y si nos fijamos en el motivo central, el lema nazarí, lo vemos ahí representado en grande, Wallah Ghalib, y arriba Illallah. Si le echamos agua, le falta el agua, pues aparece la vegetación, se transforma en árbol de la vida, la propia caligrafía, que esto además se enlaza con las culturas mesopotámicas y la letra Mismari, donde se le atribuía obviamente a la palabra también en paralelo y en conexión, ¿no? con la idea de la vegetación. En el Generalife, fíjense también el nombre que tuvo el Generalife, Jannat al-Arif. La palabra Janna es una palabra que muchos de vosotros seguro que conocéis, ¿no? Sobre todo estando en Ceuta, ¿no? Pues bueno, Janna significa jardín, significa simultáneamente paraíso. Una de las palabras del Corán que además se utilizan en los países árabes en el idioma árabe cotidiano, ¿no? Pues para decir el jardín de la casa, etc., ¿no? Pero también se eleva la significación de esa palabra a la idea del paraíso islámico. La reforma que le dio Ismail I en 1319 la denominó Dar al-Mamlaka as-Saida, la casa feliz del reino. Siempre los conceptos de idealización de la Alhambra, que van asociados a esas tres grandes metáforas, nupcial, de jardín, vergel y astral, se le añade también la idea de felicidad, de eternidad, de permanencia, es decir, siempre ideas, digamos, positivas, y tendentes pues, a eso, a evocar, a crear o a insistir, ¿no? En que lo que se pretende establecer es un lugar destinado a perdurar. Otra cosa fue la realidad histórica, ¿no? Que, como veremos, contradijo, muchas veces fue distópica en lugar de utópica, ¿no? Como aparecerá esta reflexión un poco más adelante, ¿no? El Generalife es muy interesante porque quedan restos y frases coránicas. En este caso se recurre al Corán, además de a los poemas, para extraer frases coránicas relativas al paraíso, ¿no? En este caso al paraíso terrenal, que Dios ha ofrecido palmerales, viñedos, manantiales, frutos, pues para que los hombres, los seres humanos los disfruten aquí en la tierra, y también al paraíso prometido, para introducir a los creyentes y las creyentes en jardines por cuyos bajos fluyen arroyos, y los que estarán eternamente, etc., ¿no? Los conocedores del Corán saben que una de las imágenes que más se repiten en todo el Corán, además la principal, ¿no? Que es la idea de la unicidad divina, es obviamente la idea del paraíso, ¿no? Y con muchos matices y con un vocabulario que se va enriqueciendo. Esto tuvo su aplicación al arte islámico, y en el caso de la Alhambra, como lo conservamos, pues tenemos ese uso de sacralización del lugar a través de la palabra ya directamente coránica, citas coránicas,
pues prácticamente en toda la Alhambra. El primer gran programa poético de un palacio lo hace Ibn al-Jayab, pues precisamente para el pórtico norte del Generalife, y que se hizo además ese programa poético para celebrar la victoria de Ismael I en la batalla de la Vega contra los infantes Don Juan y Don Pedro, que venían a atacar Granada y fueron asaltados por la famosa caballería nazarí en la Vega de Granada, y luego sus cabezas cortadas y expuestas al público, ¿no?, en Granada. Aquí se hicieron una serie de poemas que se conservan en la pared y además en el Diwan de Ibn Samra, cuyo manuscrito estudió la profesora y lo editó María Jesús Rubiera Mata, ¿no? Son poemas muy interesantes porque son los que ya aquilatan esta poesía mural, pues que se va a enriquecer y a diversificar a lo largo de toda la época nazarí, ¿no? Dice: alcázar de maravillosa perfección y belleza en el que la majestad del sultán destella. Siempre son elementos positivos. Se presenta el lugar como un sitio maravilloso, lleno de belleza, de perfección. Mano de innovación, sus paredes enrecamó un bordado semejante a las flores del jardín. Tenemos en la literatura árabe, ya desde Medina Zahara, en lo que al Andalus se refiere, y en la Alhambra en diversas ocasiones, la alusión directa a que las paredes, la decoración de las paredes de los palacios representaban las flores del jardín, de un jardín. Es decir, que el jardín se utiliza no solamente, como vemos en la foto de abajo, con agua y plantas reales introducidas en la arquitectura, sino también en las representaciones decorativas que se hacen en las paredes. Y continuamente se hace esa alusión. Y no puede faltar nunca la imagen nupcial. Dice: es como si su salón una acicalada novia fuera durante la ceremonia nupcial de seductora belleza. Y es muy interesante también que la imagen idealizada de feminización de la arquitectura se entrevera y intercambia las metáforas con la idea del jardín. Y a veces se describe el jardín como si fuera el vestido de la novia, y a veces se describe también a la arquitectura, a la novia, ¿no?, como si su vestido fuera un jardín. Es decir, que hay una tashabu, un entrelazamiento entre las metáforas nupciales y las metáforas del jardín, y ahora vamos a ver también que con las metáforas astrales. Aquí tenemos en el propio Generalife, del pabellón norte, estas tacas a la entrada, donde ya tenemos poemas que se conservan bastante bien. Fíjense que aquí se ha roto el poema por diferentes avatares que han sufrido los palacios. Hay poemas que han desaparecido completo y los conservamos en los diwanes, y algunos como este, que se ha perdido a lo mejor un verso o medio verso, como lo tenemos también por escrito, pues podemos reconstruirlo. Es muy interesante porque si las tacas más antiguas, las tacas de agua, fueron esas frases coránicas que les mostré antes, a partir de ahora ya son poemas que añaden los poetas. Y en esos poemas nunca falta la imagen nupcial. Digamos que es en el lugar donde más aparece la metáfora nupcial. Obviamente esos poemas juegan también con la idea del agua, con la idea de que este lugar es como donde la tarima en la que se presenta una novia, etcétera, etcétera. Y también hay que decir, aquí pueden ver una imagen desde el pabellón sur del Generalife hacia el patio de la acequia, y el célebre manuscrito de Ibn Lujum, que era poeta, era agrónomo, era un erudito almeriense que trabajó en la corte nazarí, y que, bueno, es un manuscrito muy interesante porque recoge toda la tradición agropónica del Andalus, porque ya desde Medina Zahara tenemos documentado, pasando por la época del califato, o sea, desde el califato de Medina Zahara, pasando por toda la época de taifas, almohades y la Granada nazarí, los grandes reyes y los palacios tuvieron siempre sus jardineros, eran
además trataristas solían ser poetas también y médicos, muchos de ellos, de manera que la medicina se combinaba con la creación y desarrollo de jardines, y esos jardines eran productivos y decorativos. De hecho, Antiquinari y otros grandes jardineros, en este caso del siglo XI, pues viajaron a Oriente y experimentaban, conocían nuevas técnicas agrícolas, etcétera, etcétera, y todo eso se aplicaba a los palacios y quedó por escrito, ¿no?, una gran tradición científica que recoge el amor, la pasión y el cultivo y la dedicación, y como forma de representación del poder también, y en cierto modo de ejercicio, ¿no?, del Islam, que llevaban a cabo las propias élites de los palacios y de los reinos andalusíes. Cuando llegamos a los mayores palacios de la Alhambra, en este caso tenemos el conjunto palatino de Comares, observamos que los poemas se distribuyen en grandes ejes poéticos. Vamos a ver que estos ejes poéticos son al mismo tiempo eje acuático y eje astral. Aquí tenemos ese eje de Comares, y estos cuadraditos, estos rectángulos que ven en rojo, son poemas que, si ahora vamos a la Alhambra, los podemos leer porque se conservan en la pared. Estos que tenemos en verde, que son dos poemas de la Sala de la Barca, en un incendio que hubo en el siglo XIX, desaparecieron de la pared, pero se conservaron restos en el museo. Y estos tres que tenemos aquí, en el pórtico sur, estos desaparecieron completamente de la pared cuando se hizo el Palacio de Carlos V en el siglo XVI. Pero por suerte, en el Diwan de Ibn Sambra, el sucesor y gran poeta oficial de Muhammad V, que apareció en el año 1997, y a partir de la publicación de ese gran Diwan en el año 1967, se publicó en Beirut, en árabe, lo tenía una familia Mohammed al-Naifar, ¿no?, tunecina, pues tenemos un mayor conocimiento sobre el Alhambra, ¿no? Como ahora vamos a ver, conocemos ya el eje poético completo del Palacio de Comares y también el eje poético completo del Palacio de los Leones, que ahora después veremos. Bueno, si ponemos un detector de metáforas, veremos que, y hacemos una búsqueda de novias, vamos a ver que en estos poemas, principalmente los de las tacas, es donde predomina la metáfora nupcial. Si buscamos paraísos, la otra metáfora, pues vamos a tener dos poemitas sumamente expresivos en este aspecto. Y si hacemos la búsqueda de astros, los tenemos también en todo el eje y obviamente en la zona de mayor cúpulas, ¿no?, donde había cúpulas. Y también tenemos poesía y figuras astrales relativas a las albercas, porque por la noche pues, ahí se reflejaban los astros, perdón. De manera que la figura astral es permanente en la cultura árabe, y tenemos también indicios, ¿no?, de la división y de direccionalidad astral de algunos edificios, pero sobre todo de la metaforización astral de los lugares. Ahora vamos a ver algunos ejemplos más claros, y esto es importante pues, por muchos motivos, ¿no?, por toda la tradición astrológica que tenían los musulmanes, heredada de Mesopotamia y luego amplificada y diversificada a través de su propia aportación. Y bueno, y hay un tema que no se nos puede olvidar, y es que de esos 11 poemas que formaban el eje poético del Palacio de Comares, en todos ellos se alude siempre al héroe, al príncipe. O sea, la idea de la metaforización nupcial, astral y acuosa del lugar es para crear una escenografía, una idealización de un ambiente, de un lugar en el que vive y se representa el jefe del Estado, que no es simplemente un señor, digámoslo así, rico, sino que es el imam del último estado del Andalus. No es solo de la ciudad de Granada, es de Al-Ándalus. Granada
y lo que quedó del reino, vamos, de la pequeña geografía que tuvo el reino nazarí, si la comparamos con la época califal, todos los textos en las fuentes árabes la llamaban al-Ándalus a toda ella. Bueno, este es el Gran Salón de Comares, que todos habréis visitado, construido por Yusuf I. Es el salón de trono de mayores dimensiones que se conserva de toda la Edad Media, tanto en el Islam como en Europa. En el Islam hubo otro un poco anterior, bastante más grande en el Cairo, el Iwan al-Kabir de al-Nasir, el sultán mameluco al-Nasir, pero en el siglo XIX se destruyó. De manera que el que ha quedado de mayores dimensiones, y no hay tampoco en ningún otro reino cristiano un salón de trono tan impresionante como este, está en la torre más grande de la Alhambra, que tiene 45 metros, y el salón pues supera los 18 metros de alto y más de 11 metros también de ancho. Bueno, pues la mayoría de ustedes conocen que aquí todo este salón está diseñado a partir de la Surat al-Mulk, la Azora 67 del Corán, que está pintada en blanco en esta tabla, que he señalado aquí con una línea, en la que se habla de los 7 cielos superpuestos que creó Dios. De manera que hay una representación cósmica espectacular que reproduce o recrea la idea de los siete cielos. Y luego el eje poético que comienza, en la cabeza del eje poético que está en la alcoba central, pues tenemos un poema realmente imprescindible y que por desgracia no se ha conservado en ningún diwan, con lo cual no podemos asegurar si fue Ibn al-Jayab o Ibn al-Jatib. Lo más probable es que fue Ibn al-Jatib, pero no se ha quedado registrado por escrito. Y la buena suerte de que se ha conservado perfectamente el alambre y que lo podemos leer, ¿no? A mí me emociona cuando lo veo. A ver si tenemos aquí una fotografía del poema. Aquí ven la foto actual del poema que se conserva perfectamente como cuando se hizo, ¿no? Le falta la policromía, ¿no? Sabemos que estaba pintado en dorado sobre un fondo azul más las labores de Ataulí, ¿no? Este poema es fundamental, ¿no? Porque es el que liga todos los elementos simbólicos de esta gran obra, ¿no? Se presenta en la alcoba central hablando en primera persona del femenino. Los poemas de la Alhambra utilizan el género fajar de autojactancia y hacen hablar a la arquitectura en primera persona. Y como los elementos arquitectónicos se han feminizado previamente, pues esa primera persona suele ser una primera persona del femenino, ¿no? Entonces ella se describe, dice: nosotras somos hijas de la cúpula suprema, pero en mí está el corazón y ellas son como los miembros del cuerpo, en el corazón está el alma y la vida, ¿no? Luego dice: mi señor Yusuf, por Dios sustentado, me vistió con ropas de dignidad e indudable distinción. Dice: Uasayarani kursi mulk, y me convirtió en trono del reino, cuya grandeza sustenta gracias a la luz, asiento y trono. Por eso sabemos que aquí estaba el trono de Yusuf I, y esos tres conceptos, luz, asiento y trono, son tres conceptos coránicos que se refieren a la luz, al trono y al asiento divino, que los comentaristas del Corán, pues, en el sufismo especialmente, pues bueno, se hizo una extensa literatura sobre esa idea, ¿no? De esta manera, pues el propio poema, haciendo hablar a la arquitectura, nos explica toda esta simbología cósmica y escatológica de entronización que tiene el Salón de Comares. Aquí pueden ver una recreación que se hizo de estos poemas en el siglo XVIII, un pintor granadino de la Real Academia, Diego Sánchez Sarabia. Y esta recreación, este dibujo, porque el diseño que lo estudió el padre Darío Cabanela, tuvo la suerte de ser alumno suyo. Una de las mejores obras que jamás se han hecho sobre la Alhambra de Granada fue el estudio que él hizo sobre el techo de este salón, ¿no? Y de toda la simbología del salón, ¿no? Gracias a que apareció una tablilla, fíjense, tiene 8.017 piezas. Esto que están viendo ustedes, yo cuando hago visita a la Alhambra siempre les llamo la atención porque hay gente que no mira hacia arriba, ¿no? Este techo es la obra de carpintería
más elaborada y más importante de todo el arte islámico. El arte islámico es mucho arte, son muchos países y muchos siglos. Está hecha con 8.017 piezas y se movió una de ellas en el año 59, había unas anotaciones detrás en árabe de Al-Estab y se la dieron al padre Darío Cabanelas, que acababa de llegar de catedrático de árabe a Granada. Entonces aprovechó los andamios que había puesto y con los restos de pintura que quedaban y las anotaciones de la tablilla que se referían a colores y a números, pues con un pintor granadino, Manuel Maldonado, primero dibujaron toda la estructura geométrica del techo de todos esos paños y de esos 7 cielos, y después consiguieron hacer una maqueta con toda la policromía original. Se llevaron varias sorpresas, una que, bueno, había las estrellas más grandes, tienen 2,5 metros de grandes, y que había 2 tipos de estrellas, una con lazo de 8, el lazo es la estrella central de 8 puntas y otra de 16, cosa que no sucede en ningún otro lugar de la Alhambra y que eso dificulta más el diseño, ¿no? Los diseñadores o diseñadoras que tuvieron, que no los conocemos, por desgracia, bueno, llevaron el arte de la geometría, en este caso aplicada claramente y demostrado fehacientemente, ¿no? Sin especulaciones, sino bien documentado por el padre Darío Cabanelas, por la Zora del Corán, también por el poema que he citado antes, a esa espectacular representación cósmica de los 7 cielos del Corán. Y en las 4 esquinas, ellos observaron que se rompía la proyección geométrica y se formaban estas figuras que tiene aquí al lado, no sé si las podéis ver enteras vosotros, que son una representación de Shajarat al-Kaun o Shajarat al-Tauba, es decir, del árbol del paraíso, el árbol de la felicidad que hunde sus raíces en el 7º cielo y transmite la sabiduría a través de los cielos, ¿no? En la parte superior, en este cupulín, pues hay una representación de la luz cósmica que no ha quedado claro. El color hoy en día está pintado en rojo. Padre Darío Cabanelas pensó que podía estar representada en blanco para representar la luz divina, aunque también es posible que estuviera pintado en dorado, ¿no? Cosa que sabemos que en dorado y también en rojo, porque el rojo, como esa novela que recomiendo, si no alguno de vosotros no la habéis leído, la de Mi llamo rojo, de Orhan Pamuk, el único premio Nobel de literatura turco que hay. Es muy interesante ese libro, que está basado en la pintura clásica otomana, donde deja entrever que rojo es Dios, Me llamo rojo es Dios el que está hablando. Y en la cultura árabe el rojo es uno de los nombres también del color dorado. Y sabemos que a Dios igual es un color áulico, tanto para representar la realeza como para representar el color dorado. Obviamente no solo en la cultura islámica, pero en la cultura islámica también está documentado de esa manera, ¿no? Estas tacas, que son realmente preciosas, se limpiaron hace poco y apareció su policromía porque estaban negras. La contaminación de la ciudad llega hasta la Alhambra, ha aparecido hasta el color rojo. Pero bueno, son una de las más bellas de la Alhambra, están en mármol, con lo cual yo siempre que tengo oportunidad y los vigilantes me dejan pararme con la gente que voy, porque hay tanto turismo que a veces no nos podemos ni parar a ver, hay que andar y este arte muy refinado, ¿no? Requiere fijar la mirada, ¿no? Y nazar, como dicen los árabes. Pues es impresionante ver cómo en el mármol parece un tejido, ¿no? Se entrelazan las letras entre sí, con la vegetación de Ataurique del fondo, con la geometría. Y bueno, ahí hay un poema de Ibn Sambra que hace hablar a la arquitectura en primera persona. Dice: soy hermosa y perfecta, la silla en que se muestra la novia. Mira el jarrón y verás cuán cierto es lo que afirmo. Luego fíjate en mi corona y cual media luna la verás. Aquí había este tipo de jarritas, estas se conservan en el Museo de la Alhambra, donde pone el yumn o el iqbal, también son 2 conceptos desiderativos positivos, ventura y prosperidad. Y los poemas de las tacas suelen hacer ese tipo de alusiones, ¿no? Y de metáforas, pues comparar este lugar con la tarima. No sé si, bueno, en Ceuta seguro que habréis visto bodas musulmanas. Yo me acuerdo de ver la boda de una amiga mía, Zubaida, en Tetuán, ¿no? La ponían vestida
con esas ropas típicas marroquíes, con una gran cantidad de joyas, con su corona, y luego al final de la noche le hacían un paseo en un trono por la ciudad, ¿no? A lugares santos especiales, seguro que lo habéis visto, ¿no? Pues curiosamente estos poemas se enlazan con la época preislámica, la poesía preislámica, que se la estudiaban de memoria y para ser contratados, digamos, o incorporados a la corte nazarí, los poetas tenían que conocer muy bien la tradición poética árabe y entre ellas la poesía preislámica, ¿no? En esa poesía preislámica ya aparecen descritas estas novias hieráticas como estatuas hieráticas en las que pues tenían su joya, su vestimenta, su corona, y esas mismas metáforas son las que aprovechan los nazaríes pues, para comparar, por ejemplo, este arquito con la diadema de la novia, las decoraciones pues, con el vestido que tiene, las joyas, la pedrería, etcétera, etcétera, y transponer la metáfora de esas mujeres ideales preislámicas, transponerla a la imagen arquitectónica. Y en estas aljanías, en estos iguanes laterales en el pabellón norte también de Arrayanes, ¿no? Ahí estuvo durante mucho tiempo el famoso jarrón de las gacelas, ¿no? Y están hechos, digamos, incluso con una estructura, digamos, una escala, que perfectamente pudieron ser su ubicación original porque eran jarrones principalmente decorativos, ¿no? Estos jarrones son muy interesantes y nos ayudan a ver esa dimensión paradisíaca de la Alhambra, ¿no? Además de las gacelas con un árbol de la vida central enfrentada entre sí, entre el pasto, que es un símbolo del buen lugar, ¿no? Caipaz no aparece agredida, ¿no? Por un felino, ¿no? Que es una representación del poder y de la guerra. Además de la inscripción que lleva al Yum wal Iqbal, dichais prosperidad, también tiene a la afia, salud, es decir, siempre elementos positivos paradisíacos, y el concepto del agua, ¿no? Al que se refiere, pues son muy interesantes, y tenemos incluso jarrones poéticos, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de un jarrón que está incompleto, donde hay un gran árbol de la vida central, flanqueado también por dos gacelas, pero en el centro tiene la peculiaridad de llevar un poema, y ese poema es muy parecido, muy similar con las mismas metáforas utópicas que tienen los propios poemas de la Alhambra, ¿no? Dice: oh tú espectador, mira mi forma hoy y contempla, verás mi excelencia, porque parece que estoy hecha de plata y mi ropa de flores. Mi felicidad reposa en las manos de mi dueño. Aquí también tenemos el famoso jarrón de Hornos, se conserva en el Museo Arqueológico Nacional, que también tiene un poemilla, ¿no? Solamente se han conservado que conozcamos estos dos jarrones con poemas, ¿no? Los demás tienen otras inscripciones más breves, que son descripciones, como decía antes, de carácter propiciatorio y desiderativo, ¿no? Dice: toda fuente es agua perfecta, es que no veo completa no me acuerdo. Bueno, dice: procura abundantes bienes y excelentes dichas, asegura la felicidad y con la fortuna del tiempo, día y noche, la escasez disipa. Bueno, si vemos esta aljanía, la decoración, que muchas veces a mí me da rabia, ¿no? Estoy allí con alumnos, trabajando, haciendo estudios, que tuve años recopilando todas las inscripciones, fotografiándolas, pues pasaban los turistas y no se quedaban ahí, no se paraban a mirar, ¿no? Este sitio tan impresionante, ¿no? Entonces, si nos fijamos en los azulejos de abajo, esos azulejos de abajo es una representación, tiene un trasunto acuático. Fíjense que parecen como el agua, una superficie de agua que se mueve, donde hay reflejos del dorado, de la luz del sol, el reflejo de las estrellas. Ibn al-Khatib describía los azulejos diciendo Maya Bahara Silij, es decir, ondea el suave mar de los azulejos. Sabemos, no todos, pero muchos de ellos tenemos que tienen ese trasunto de una representación acuática. En la parte ya encima de los azulejos tenemos esta inscripción, este caligrama arquitectónico que dice al-Gibt al-Muttasila, la dicha continua, con un arbolito de la vida en el centro, se va repitiendo, ¿no? Y luego viene la cenefa, el friso de mocárabes, en la parte superior inscripciones ya en honor a Muhammad V, al constructor,
Yumno, ventura, dicha, buena suerte, es una de las palabras que más se repiten en la Alhambra. Y si dejamos solamente las inscripciones, estas tres que aparecen ahora son tres grandes caligramas arquitectónicos de una frase coránica que dice وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ, la victoria no procede más que de Dios, el glorioso, el sabio, y en el centro lleva el lema nazarí. Fíjense la variedad, aquí tenemos tres caligramas arquitectónicos, este es más pequeño, con un árbol de la vida en la más central, este formado por yumno, la misma palabra desdoblada en espejo, y aquí ya un caligrama más grande, formado por esa frase coránica. E incluso en los mocárabes tenemos baraka, bendición, que también es un caligrama arquitectónico, incluso con su elemento vegetal, y Allahu Uddatun, Dios provee. De manera que la Alhambra se puede contemplar perfectamente como una arquitectura de palabras. Las palabras cubren los paneles y las paredes decorativamente, pero no solo las cubre y las rellena, sino que la misma palabra se transforma ella misma en forma arquitectónica idealizada, ¿no? En la que no falta la parte del agua y la parte del vergel, de la decoración, ¿no? Y es muy interesante también, siguiendo con esta metaforización, ya terminando con la zona del Palacio de Comares, ahora vamos a ver un poquito brevemente el Palacio de los Leones, el Jardín Feliz. Es muy interesante observar, seguro que muchos de ustedes lo conocen, ¿no? Porque, bueno, muchas publicaciones y charlas y cine ya son cosas que cada vez estamos más habituados a explicar, ¿no? La idea de que las albercas están concebidas, aparte de para otras funciones representativas, de refrigeración del lugar, estética, etcétera, están concebidas y se presenta toda la poética de la Alhambra de manera reiterada. Se la presenta como el espejo en el que se mira a la novia. Pues, por ejemplo, dice, soy una doncella cuyos esponsales se desean y a la que de antemano se disponen corona y diadema. La imagen del edificio como esa novia en su día más brillante, que es el día de las nupcias. Dice, ante mí está el espejo, es decir, no una interpretación que nosotros hacemos ahora, es una interpretación que se reitera, ¿no?, por los propios constructores, ¿no?, del edificio. Dice, ante mí está el espejo, una alberca en cuya superficie toman forma mis bellezas. Y este otro precioso de Ibn al-Jatib, para un palacio que él tenía con una alberca también, en Ain Adamar, la fuente de las lágrimas, dice el edificio, soy novia que de arrayanes llevo mis túnicas, el pabellón es mi corona y el estanque mi espejo. De manera que de nuevo los arrayanes, el jardín, el elemento jardín, se fusiona con la ropa de la novia y se contempla en el espejo. Eso lo llamo yo también la imagen narcisista de la arquitectura. Cuando la arquitectura llega supuestamente a la perfección, ya lo único que le queda es contemplarse en el espejo. Porque es una idea que reiteran mucho la literatura árabe sobre arquitectura y los constructores nazaríes. La idea de que la arquitectura es perfecta, no puede tener una réplica. En ese caso, el sultán, el soberano, que es el constructor y se presenta como un Salomón constructor, el soberano obviamente tendría una competencia, ¿no? Y esto enlaza también con algunos relatos de la muerte del arquitecto. Curiosamente, de la Alhambra de Granada no conocemos ningún arquitecto. El único arquitecto que conocemos es Muhammad V. Muchas veces se pensaba que las alusiones a Muhammad V como constructor era, pues bueno, simplemente retóricas, pero aparte de que Ibn al-Jatib le dedicó un poema criticándolo, diciéndolo que se pasaba el día entre maromo y andamio y ocupado de sus construcciones y se olvidaba de sus obligaciones con el pueblo. Aparte de eso, que probablemente le causó el comienzo de la persecución a Ibn al-Jatib, ¿no?, que acabó con su sentencia de muerte y asesinato en Fez. Un reciente texto que antes puse al principio, a propósito de los libros con título y forma de jardín, el de Ibn Hazm al-Garnati,
Ahí describe la construcción de los alijares y dice claramente, varias veces y con mucha precisión, que lo diseñó Muhammad V mismo y que se preocupó de que se hiciese ese edificio como él lo había diseñado. Seguramente contaría con otros arquitectos y con otros ayudantes, pero de Muhammad V sí podemos decir con seguridad que se implicaba muy, muy directamente en sus propias construcciones, ¿no? Otra cosa es que, obviamente, bueno, aún así todos los sultanes nazaríes pues, quitaron de medio, digamos, la imagen y la figura del constructor y se la atribuyeron a ellos inexorablemente, ¿no? Y ya saliendo de esta parte de la Alhambra, antes de entrar en el Jardín Feliz, en el Palacio de los Leones, es una lástima que se hayan perdido los poemas de estas dos tacas. Las que hay ahora son reposiciones ya del siglo XVI, cuando se hizo el Palacio de Carlos V, que dejó a la Alhambra, pues como se conservó la Alhambra, pero se quedó como un cuarto trasero, un jardín del Palacio de Carlos V, ¿no? Gracias a que apareció y se publicó el Diwan de Ibn Sambra, pues hemos recuperado estos dos poemas, ¿no? Y entonces esos dos poemas apoyan más que ningún otro mi teoría de que la idea de presentar los edificios como el paraíso no es solo una interpretación nuestra, sino que así lo querían hacer, ¿no? Los constructores, ¿no? Dice, esta estancia es un paraíso eterno. Además, estos son conceptos muy interesantes porque son conceptos escritos en la poesía, pero tomados del Corán. Eso en árabe lo llaman tadmin, ¿no? Es decir, incrustación de una frase, una palabra, un concepto de otra ciencia o de otro lugar e incluirla en la poesía, ¿no? Sería nosotros como en cine, ¿no? Un guiño, ¿no? Un guiño al Corán, pero directamente inserto en la poesía, ¿no? Dice, esta estancia es un paraíso eterno de permanente alegría y felicidad, donde en pos del deleite se reúne toda suerte de húmedas umbrías y frescas aguas. Este es el paraíso de delicia al que ningún morador abandona. Las flores, mis grabados, las flores de mi jardín parecen y mi blancura la paz de la mañana remeda. Otra vez alude a la decoración como si fuera jardín también, además del jardín que se ha construido. El baño de Comares, en la Alhambra hubo 12 baños, prácticamente todos ellos en ruinas, solamente se conserva este bien y otro un poquito. Este baño es el único baño, yo lo llamo el único baño poético de Al-Ándalus, ¿no? Pues porque es el único baño en Al-Ándalus que tuvo poemas, dos poemas, ¿no? Uno de ellos se ha perdido y el otro se conserva. El que se conserva lo tenemos aquí en la sala de agua caliente, que está en mármol, ¿no? Y ahí también se alude a la idea del paraíso. Dice, lo más maravilloso ahora en el pasado es una guarida de leones en una morada del paraíso, ¿no? Y las metáforas, es muy interesante ese poema porque nos recuerda también que ahí había dos grifos con la cabeza con forma de león que echaba uno agua fría, otro caliente. Y en el poema que había se ha desaparecido de la entrada, pero lo tenemos en el Diwan de Ibn al-Jayab, ¿no? Dice, entra en nombre de Dios en la mejor de las casas, lugar de pureza, lugar de reflexión. Son los baños de la casa real que han hecho con cuidado grandes inteligencias. En ellos el fuego tiene dulce calor y el agua fuentes que emanan. En ellos se cubren los deseos, pues te bastan los dos contrarios, el agua y el fuego. Los vestidos se quitan aquí alegremente y el primero de ellos es el de la gravedad, el de la seriedad, ¿no? Al-Wikar, dice el poema, ¿no? No voy a extenderme, pero son interesantes las metáforas, suelen ser habituales en otros poemas de baño, la fusión de lo frío y lo caliente, la idea se utiliza en algunos poemas dedicados a los baños en Al-Ándalus, la idea también del paraíso y el infierno, y esa dualidad que en el imaginario árabe tiene el baño y que ha llegado hasta ahora, pues como un lugar de solaz, de reunión, de disfrute, pero también un lugar un poco temido por los alfaquíes, donde la moralidad a veces se pone en duda, y sobre todo esto, pues bueno, tenemos bastante documentación en Al-Ándalus, como pasa en los países árabes en la actualidad. Tuvo sus detractores y los ha tenido a través de la historia, pero al mismo tiempo fue como otras instituciones en el Islam que a pesar de los detractores pues permanecieron, además con mucho éxito
hasta la vida actual, ¿no? También esa idea de bajar al subsuelo, de poner la desnudez primigenia, las relaciones que ahí se producen, los disfrutes. Ibn al-Jatib en un texto hablaba de que en los baños para incitar al coito, ¿no? En un tratado suyo de medicina, pues dice que una de las mejores maneras es ir a un baño y contemplar las estatuas de mujeres con pechos desnudos, que sabemos que la hubo, por ejemplo, están documentadas en Sevilla, están documentadas en los palacios omeyas de Oriente. También hay alusiones a imágenes eróticas en palacios abasíes, aunque en Al-Ándalus pues realmente no hemos conservado ninguna de ellas, solo en forma, digamos, a través de la literatura, ¿no? Bueno, espero no extenderme mucho, unas pinceladitas sobre el Jardín Feliz, es el nombre, pues seguramente ya se ha publicado muchas veces, ya se va conociendo, ¿no? Es el nombre que tuvo originalmente el Palacio de los Leones, ¿no? Arriyad as-Said, ya lo nombramos así, pero para que no confundirnos, se sepa lo que es, pues decimos el Patio de los Leones. Bueno, y que congenia muy bien con la idea que decíamos de la división de los palacios en jardines, ¿no? Como los libros también en jardines, ¿no? El eje poético, ahí lo pueden ver, con las metáforas feminizadoras, astrales, etc. Los cuadraditos, las cartelas que están en rojo son las que se conservan. Este eje poético tuvo 10 poemas, se conserva la mitad nada más en la pared. Si vamos allí solo vamos a poder encontrar los que están aquí en rojo. Y los otros 5 han desaparecido de la pared, ya no están, pero por suerte lo hemos recuperado en el Diwan de Ibn Sambra y ya, pues bueno, lo hemos publicado todo traducido y ya se completa el eje poético, ¿no? La cabecera del eje, bueno, este palacio obviamente es excepcional y en sí mismo pues merecería, bueno, un análisis detallado, ¿no? Pero bueno, yo me voy a fijar muy brevemente en los conceptos de jardín paraíso, ¿no? El jardín paraíso en este caso es el propio palacio, y todos los poemas, además, siempre aluden a un jardín, y los historiadores pues habían discutido anteriormente si se refería a un jardín que había al lado, que hubo antes, no sé qué. En realidad lo que se está refiriendo es a todo el palacio, ¿no? El primer poema del eje, todos estos poemas son de Ibn Sambra, ya para Muhammad V, pues compara el mirador del Indaraja, que era donde estaba el trono de Muhammad V, lo compara con un ojo cuya pupila es el rey Muhammad, desde el que ve su ciudad cuando se manifiesta en su trono califal. Es muy curioso en este eje poético que llama a Muhammad V 3 veces califa, primero aquí en su trono califal y luego 2 veces en el centro geométrico y simbólico del palacio, que es la Fuente de los Leones. Vuelve a repetir esa imagen de ese abuso, diría Ibn Khaldun, un abuso de autoridad y de arrogarse el título califal, ¿no? Bueno, y es muy interesante también el último verso, que tanto el primero como el último de este poema de 13 versos se desaparecieron de la pared porque la torre es una pequeña torre que se abrió en el siglo XVI y al repararla pues borraron el primero y el último verso, pero gracias al Diwan los podemos leer, ¿no? Entonces el último lo destaco porque viene muy bien para nuestro tema, ¿no? Dice: nuestro Señor en el paraíso eterno se le ha hecho disfrutar en recompensa por continuar el bien que se le confió. Desde aquí se veía el alambre. Esto es un truco fotográfico que yo he hecho con el Photoshop pues, para que se vea. Se ha quitado ahí el peinador de la reina y todas las obras de Carlos V, ¿no? Y uno de los elementos de la mitología árabe, que por desgracia está presente en nuestra cultura algo también, pero la conocemos menos, ¿no? Sin embargo, en la historia del arte y en la arquitectura concretamente del Islam, se reproduce mucho el mito de Salomón y la reina de Saba. Esa relación de Salomón y Bilquis, la reina de Saba, está mencionada en el Corán. Y ese pabellón de cristal que Salomón construyó para la reina de Saba, Bilquis, pues ha pasado a ser un paradigma de la arquitectura superior y además de una arquitectura en favor del Islam. Salomón representa obviamente la línea patriarcal de la cultura islámica y de la cultura árabe, que comienza
la profecía, la línea profética con Abraham, y termina con el profeta Muhammad, ¿no? Pasando por Salomón, que es un gran profeta que habla con las aves, es el gran profeta constructor, también en la cultura y específicamente en la cultura árabe, y que quiso casarse con Bilquis. Bilquis representa, fue una reina del Yemen, una reina histórica real. En la cultura preislámica hubo reinos matriarcales, de la que se conserva todavía el templo de Ma'arib, y la reina Bilquis en la cultura árabe clásica, y luego hay toda una gran literatura porque aparece mencionada en el Corán, pero a partir del Corán posteriormente se ha tratado mucho sobre ella, ¿no? Ella era símbolo de la belleza, ¿m? Y de que era además muy inteligente. Se la llamaba Malika Al-Ghaz, la reina de los enigmas. Pero, bueno, muchas veces suelo hacer disculpar la broma, ¿no? Cuando explico esto en una visita a los alumnos, digo, esto es como la canción de la cabra mecánica, ¿no? Dice, yo que soy tan guapa y tan lista, yo que me merezco un príncipe, un dentista, ¿no? La reina Bilquis le pasaba igual, ¿no? Se merecía un príncipe que era muy guapa, muy lista, pero cuando el imaginario masculino ve que una mujer es muy bella y además muy lista, pues se tiene algo que oculto detrás, ¿no? Entonces los consejeros de Salomón le dijeron, cuidadín, cuidadín, que esta mujer tiene las piernas de burro, Otros le dijeron, no, no, las tiene de cabra, de manera que para saber si de verdad tenía las piernas velludas, le construyó un pabellón de cristal, en el palacio de Salomón, Sarh Mumarrat bil Kawarir, dice el Corán. Entonces, la reina Bilquis, cuando fue invitada por Salomón y vio aquel suelo de cristal, lo creyó un espantoso mar, un mar tremendo, y se sintió cohibida y reconoció la superioridad de Salomón. Y el Corán dice, wa aslamat, es decir, se sometió, que es lo que significa Islam, el sometimiento a la verdad divina. De manera que esta imagen de Salomón y la reina de Saba, pues que llegará hasta la Hollywood, ¿no? Que será una película sobre la famosa pareja, Salomón y la reina de Saba, y además en la cultura árabe hay toda una iconografía y manuscrito en que se representa esta escena de una manera muy, muy curiosa, muy, muy interesante. Va a pasar a ser símbolo de una arquitectura rica, ampulosa, superior. Salomón construía además con ayuda de los genios, que es otro elemento importante de la mitología árabe, de manera que la crítica que se producía contra, y que está en el Corán también, la crítica contra la vanagloria humana al hacer palacios y edificios en colinas, que todo eso va a ser derruido por el paso del tiempo y por Dios, ¿no? Porque lo único que existe es Dios, y las críticas que tenía por parte de muchos sectores sociales, ¿no? Incluso las mezquitas, ¿no? Y las grandes construcciones, a través de la figura de Salomón, los soberanos se presentan ante el pueblo y presentan sus construcciones no como un lujo de su poder, un lujo personal o por interés personal, sino como un gran logro del Islam, ¿no? Y por eso llenan sus palacios de inscripciones coránicas, etcétera, ¿no? Entonces, en este poema es muy curioso porque se alude justamente a esa imagen coránica, ¿no? Dice, es un palacio de cristal que quien lo ve cree que es un temible mar que le espanta, ¿no? Una mente islámica y que conoce el Corán rápidamente se va a esa figura de Salomón y la reina de Saba. El Corán no dice nada más, pero los exégetas pues, posteriormente hacen interpretaciones, y unos dicen pues que finalmente Bilquis se depiló las piernas, ¿no? Lo cual consideran algunos que sería el primer dato que hay fehaciente sobre la depilación femenina, ¿no? Y otros dicen que no, que finalmente, y se casó con Salomón, ¿no? Es decir, se sometió finalmente a la línea preislámica idólatra, porque Bilquis tenía su diosa la gacela, el sol, es decir, había otras deidades anteriores al Islam. Se somete a esa línea patriarcal que termina con
en la profecía del profeta Mahoma, ¿no? Y otros dicen que no, que a pesar de todo, pues Salomón vio que efectivamente tenía ese alma diabólica, ¿no? Que es lo que representa las supuestas patas de burro o de asno o de cabra, y finalmente pues no se casó con ella, ¿no? Bueno, ahí ven un poemita dibujado muy bonito, ¿no? Porque alude a ese cielo de cristal, que se ha restaurado recientemente por parte del pabellón del Patronato de la Alhambra, en el cual bueno, hay una descripción muy bella, ¿no? Del lugar, ¿no? A todo el palacio este se le llama un palacio de cristal, ¿eh? También en los nuevos poemas que han aparecido del eje poético, ¿no? Dice, es el cielo de cristal, aquí muestra maravillas que escritas llenan la página de la belleza. Muy bonita esa frase también en árabe, ¿no? Dice, yubdi ufuk al-sujaj ajaiban tuhattu ala safhil jamali wa tustamil. Dice, una es aquí la luz, muchos los colores, contrarios o iguales, como quieras. Este es el mayor caligrama arquitectónico de toda la Alhambra, en este caso en honor a Muhammad V. Y en la sala de 2 hermanas, que es la cúpula mayor del Jardín Feliz, ya fíjense cómo los versos de aquellos poemillas pequeñillos que veíamos al principio en el Partal, aquí ya cada verso se convierte en un cuadro caligráfico, ¿no? Unos versos van en cartelas redondas, lobuladas, y otros, que ahora lo van a ver, van en cartelas rectangulares. Aquí la mayor parte de las metáforas, este poema es muy interesante, para García Gómez era el más bonito de toda la Alhambra, tiene 24 versos, es el más extenso que se ha conservado, y todos los versos, aquí no hay alusiones, digamos, estrictamente teológicas ni coránicas, sino que se basan en la metaforización tanto astral como de jardín de este lugar, ¿no? Y hay muchas alusiones a los astros, como las estrellas vienen aquí a rendir pleitesía al sultán, etcétera, y luego pues que la concepción de todo el lugar como un magnífico jardín, ¿no? Aquí tienen otro de los versos, cartelas rectangulares. Esta es la caligrafía cursiva más bella de toda la Alhambra, por la elevación de las actas, el ritmo que tiene, y es digamos, el culmen de la caligrafía cursiva. Apuntaré rápidamente que en la Alhambra tenemos la suerte de tener una grandísima y muy original colección de caligrafía cúfica, que culmina con esos caligramas arquitectónicos que le he ido señalando, y una magnífica caligrafía cursiva que culmina con estos poemas, y también lo que se llama caligrafía mixta, ¿no? Es decir, caligramas en los que se combinan las dos caligrafías, y eso no sucede en ningún otro sitro, ¿eh? Eso no está ni en Córdoba, ni antes de la época nazarí, ni tampoco con esa riqueza y con esa particularidad la tienen en otros países, ¿eh? Bueno, vamos a ir ya terminando con aquí ya la Fuente de los Leones, el centro geométrico del Jardín Feliz. Una fuente también, pues bueno, pues la simbología es riquísima, por mucho que la hemos visto, si uno la analiza con detenimiento, es una obra realmente especial. Todo el palacio, el diseño es muy, muy original, es una combinación de elementos traídos probablemente de la arquitectura cristiana, por la relación que tuvo Muhammad V con Pedro I, el rey de Castilla en Sevilla, más otras tradiciones orientales y la innovación del propio Muhammad V y quien le ayudara a diseñar este espacio con 124 columnas que tiene 5 ejes de simetría. En fin, es una obra prodigiosa. Y el agua, como aquí en vez de tener un agua estática en la que se refleja la arquitectura, aquí tenemos un agua en movimiento que une en las 4 direcciones, los 4 puntos cardinales, reúne todas las partes del edificio, tanto las cúpulas que hemos visto, la Al-Kubra, la cúpula mayor, como la cúpula de Abencerraje y los 2 templetes laterales, ¿no? Y luego ya sabemos bastante bien, en estudios recientes que se han hecho y excavaciones, cómo funcionaba la torre. La taza estaba unos 60 centímetros más arriba y había otro cuerpo superpuesto. Y los 12 leones que ahora se han restaurado y siguen estando ahí los originales, echaban todo el agua al unísono, al mismo tiempo, y
salía por la fuente central. De manera que había dos circuitos de agua que se conservan todavía, los tubitos de plomo y parte del dispositivo, ¿no? Se podía hacer que funcionara echando el agua a los 12 leones a la vez y la fuente central, con lo cual parecía que era todo una misma agua, digamos, o también se podía privilegiar un dispositivo respecto a otro, o bien que expulsaran los leones solamente el agua o la fuente superior, ¿no? Los leones, pues bueno, son diferentes unos de otros, tienen detalles y algunos enigmas, ¿no? Porque algunos tienen una marca en la frente, ¿no? Que no, hay varias teorías sobre ellas, pero no podemos afirmar con seguridad si son símbolos astrales, como que piensan algunos, o si son dispositivos para tapar la boca de un león y que apareciera un águila, que probablemente habrá aparecido un texto en latín de justo cuando llegó el rey Fernando y hay mucha posibilidad, se están haciendo estudios, que probablemente se instalaba un águila, la figura de un águila en la parte superior de la fuente, que tapando la boca de dos de los leones hacía que se movieran las alas. Hay que tener en cuenta que la simbología del águila y del león es común en el arte islámico. El símbolo del águila, pues bueno, símbolo de la fuerza aérea, también depredadora, igual que el león, son símbolos monárquicos y símbolos regios. Aparte de eso, hay que decir también que los árabes tuvieron una gran afición en muchas cortes a lo que se llama Kutub al-Hiyal, ¿no? Es decir, los libros de ingenios y los autómatas. De hecho, el propio Muhammad V construyó un autómata por el que, con velas, una serie de artilugios, pues se abría una puerta, salía un poema y se leía el poema en su presencia, ¿no? De manera que tenemos también el famoso tratado de ingenios, de ingeniería lúdica, digamos, de autómatas, de Al-Jazari, en el que se describen dispositivos muy, muy semejantes con los que perfectamente se podía haber hecho la fuente de los leones, ¿no? De manera que es un dispositivo que, además de la simbología como animal solar, regia por excelencia, también ligada con el color del oro que tiene el león, ¿no? Del agua, ¿no? En movimiento en todas direcciones, de la posible águila que se añadió a todo ello, ¿no? Y del funcionamiento y del movimiento, que todo eso se generaba, pues bueno, una fuente de una riqueza y de una potencia especial y única, ¿no? Incluso, por curiosidad, diré que la taza de la fuente tiene unas dimensiones que en una réplica que hubo que hacer le costó mucho esfuerzo en Macael conseguir una pieza de mármol tan grande, y que cuando se instaló, por ejemplo, ahora cuando se ha restaurado no se ha podido sacar del patio, pues porque no sale, es decir, es más grande que cualquiera de las aberturas que hay en el patio. Con lo cual, cuando se instaló, tuvo que instalarse cuando no estaba terminado de cerrar todavía la galería ni las puertas del palacio, ¿no? Y ocupa el centro geométrico, ¿no? De manera que la relación que tiene cósmica de dirección el número 12, todo lo que significa 4×3 como símbolo de la totalidad, etcétera, es una fuente que tiene una simbología riquísima, ¿no? A eso le añadimos el poema, que además el poema de 12 versos lo reestructuró Ibn Sambrak y tiene la misma métrica y tiene la misma rima que el hemos visto antes, de la sala de dos hermanas. De manera que Muhammad V, cuando se sentaba en el mirador del Interaja, tenía delante de sí el comienzo del poema de la cúpula mayor, de la sala de dos hermanas, que iba en dirección contraria a las agujas del reloj, y como si fuera del mismo poema, porque tiene el mismo verso, la misma rima y la misma métrica, y pertenecieron a una casida anterior, una casida madre, tiene delante el comienzo del poema de La Fuente de los Leones, que va en el sentido de las agujas del reloj, ¿no? Todo eso lo veíamos Muhammad V desde el centro, ¿no? El primer verso atribuye a Muhammad V la autoría por inspiración divina de esta obra, Dice: Tabaraka alladhi a'ata liman Muhammadan ma'ani zanat bil jamalil maghaniya.
bendito sea aquel que ha dado al señor al-Imam Muhammad ideas con las que hace bellas estas mansiones, y luego va poniendo una serie de metáforas muy bonitas respecto al agua, como perlas, como plata fluyente, que son típicas de la literatura árabe, añadiendo dos versos muy interesantes en los que hace la figura del amante que tiene ganas de llorar y esconde las lágrimas hacia adentro por temor del maldicente, para subrayar que el agua no se desborda por la fuente, sino que la esconde hacia adentro, cosa lógica, ¿no? Porque si no estropearía el propio poema y la visión de la torre, y al mismo tiempo es un signo del ingenio hidráulico que se ha hecho. Y luego hay dos versos en los que se vuelve a poner Muhammad V como califa, ¿no? De hecho, la representación de la fuente en el centro del palacio viene a ser como una imagen ideal de las dos virtudes del soberano islámico ideal, ¿no? Que es la magnanimidad representada por el agua, la generosidad. El que es magnánimo y da agua es porque la tiene, ¿no? Porque la posee. Y la fiereza. De hecho, en el Diwan de Ibn Samra, cuando se presenta este poema, que lo recopiló además, todos estos poemas los recopiló el nieto de Muhammad V, Yusuf III, que era rey y además poeta, pues él presenta la fuente de esta manera, ¿no? Dijo Ibn Samra y se escribió alrededor de la taza de la fuente, que es, dice, Mithal al-Yud wal-Ba'as, que es signo, símbolo de generosidad y de fiereza. Y eso tradicionalmente, pues la figura del león surtidor, que la tenemos en otros lugares en la Alhambra y ha estado en otra época en Al-Ándalus, tiene esa simbología específica en el Islam, porque hereda la simbología obviamente mesorientales, del Mediterráneo, y se enriquece con la parte coránica, ¿no? De manera que hay dos imágenes en las que se presenta nuevamente como califa, ¿no? Dice que su mano califal da el don del agua a los leones de la guerra, ¿no? Lo llama Usut al-Jihad, que están impávidos, temerosos ante su señor y que al mismo tiempo lo están protegiendo. Es decir, están con un poquillo de inquietud, ¿no? Porque está su señor delante, al que respetan y al mismo tiempo al que defienden, ¿no? Bueno, la parte así de la Alhambra yo ya la terminaría, no quiero ya extenderme con estas imágenes, esta diapositiva que voy a poner, en las que se ve el primer verso de la cúpula mayor de la sala de 2 hermanas. Dice: yo soy el jardín que con la belleza ha sido adornado, contempla mi hermosura y mi rango te será explicado, nuevamente presentándose la arquitectura de manera narcisista como insuperable y perfecta. Este caligrama del lema nazarí, que es un pórtico de palabras con su vegetación, las palabras y su forma arquitectónica, que es el lema nazarí: Walagali bailallah, baraka, bendición, yumna, dicha, la geometría que protege las paredes, uno de los versos de la sala de 2 hermanas también, y de esa combinación de poesía, de jardín, del libro, una cultura muy libresca, de la que sale la caligrafía y se transforma en caligramas, en arquitectura ficticia, de esa materia realmente, y de esa sugestión, ¿no? O ficción del paraíso que procura la Alhambra, es como está hecha la Alhambra. Eso llegará, y termino aquí si queréis, y disculpad si me alargo, en el cementerio. Justo detrás está el cementerio nazarí, donde se conservan algunas lápidas que tenían también sus poemas, y en esos poemas vuelven a aparecer los mismos mitos del paraíso, pero en este caso aplicados a la sepultura. De estas elegías pasaban luego a las lápidas, se conservan en los diwanés de la época, en los manuscritos, las de bastantes reyes de la Alhambra, aunque no todas se han conservado en la piedra, pero sí se han conservado varias de ellas en la piedra, se pueden ver en el Museo
de la Alhambra. Hay un hadiz que se alude mucho en estos poemas de la sepultura que dice, atribuido al profeta Mahoma, dice: la sepultura es uno de los jardines del paraíso. Y Ibn Samra, en la elegía que dedicó a la muerte de Muhammad V, y pensad que esto que estáis viendo ahora, esta rauda, la rauda significa jardín, ¿no?, que es el cementerio real, está justo a unos metros detrás del jardín feliz. Es decir, el jardín en vida, y detrás el jardín, digamos, de la otra vida, ¿no? Dice: a la sombra del paraíso eternamente permanezcas y en la inmortalidad tu descendencia perviva. El compasivo, el agua de la fosa de su profeta hasta ti conduzca, lo mismo que a quien sucediste, la mejor fuente otorgó. En la cultura islámica, el profeta Mahoma fue sepultado en la habitación, la que se llama Hujrat Aisha, la cámara de Aisha, era su esposa favorita, en cuya habitación falleció el profeta Mahoma, y su tumba se define siempre como Haud, como un lugar en el que hay agua, en el que hay vegetación, y esa imagen de la fosa con agua del profeta, con esa obviamente imagen ancestral, ¿no?, en todas las culturas, que tiene el agua como génesis de la vida y como símbolo de la vida, pues en este caso se aplica a los sultanes nazaríes, deseándoles esa vida eterna. Bueno, yo ya prefiero dejarla aquí porque veo que me estoy alargando. Os agradezco la invitación, y si me queréis hacer alguna pregunta o que queréis que comentemos algún aspecto, pues encantado. Muy bien, José Miguel. Pues durante tu presentación he ido tomando nota de algunas ideas. Me he apuntado y he subrayado una palabra que creo que define muy bien todo lo que hemos escuchado: deleite. Creo que si algo podemos definir tu ponencia, ha sido que se ha sido una ponencia deliciosa, porque además nos ha acercado a una visión que quizás por las personas que están dentro del ámbito académico pues pueden conocer, o al menos no toda la profundidad con la que tú lo has expuesto, pero sí toda la riqueza simbólica de la Alhambra, en general de la estética islámica, pero para muchos estoy convencido que será pues un descubrimiento, ¿no?, porque uno descubre cuando su mirada cambia, y creo que eso es la gran virtud del conocimiento, ¿no?, el poder aprender a mirar las cosas desde otras perspectivas. Y yo creo que a través de tu trabajo de tantísimos años, pues has ido haciendo evidente algo que está latente y que solo a través de la investigación y del estudio se puede, digamos, traducir en, pues eso, por un lado, en conocimiento, pero también en emoción, en inspiración y en muchísimas otras cosas que forman parte de los, digamos, aspectos más elevados de la condición humana. Una de las cosas que sí que he apuntado, que me han interesado de manera especial, ha sido esta idea que para mí no controlaba, se puede decir de alguna manera, que esta idea de la feminización de la arquitectura, ¿no? Esa idea de que al final esos palacios pues están representando pues una novia. Claro, a mí cuando planteabas eso, lo primero que se me vino a la mente es pensar si existe la novia, quién es el marido, ¿no? Que esa novia, ¿con quién se casa, no? Eso sería, digamos, quizá, bueno, pues si quieres, te planteo esta primera pregunta y, bueno, pues a ver qué nos puedes comentar. Bueno, la idea, está bien hecha la pregunta, ¿no? La novia, bueno, por una parte está ya en la poesía preislámica, la misma idea. Esto está también en las culturas samitas. No sé si mencioné en mi charla la Jerusalén celestial, ¿no? La Jerusalén celestial del Apocalipsis también se describe en términos nupciales, ¿no? En el caso, claro, ha ido un poquito rápido, a lo mejor se me ha pasado, pero en esa búsqueda de metáforas que yo hacía, ¿no?, además de la novia, buscamos al príncipe, ¿no?, al
Amir, ¿no? El príncipe, el sultán, el malik, todos esos nombres tiene, incluso jalifa. Ese sería el novio, ¿no? Digamos, sería el, el, el que disfruta, ¿no? De esa novia además una novia idealizada, hierática, que está siempre como al poeta preislámico. El poeta preislámico es el héroe que sale a la inclemencia del desierto a cazar, a la batalla probablemente, y los poemas preislámicos y los poemas clásicos solían empezar con un preludio erótico, ¿no? Es decir, de recuerdo de al-Atlal, ¿no? El recuerdo de la ruina del campamento que se ha dejado atrás, y el centro de ese campamento es la novia ideal, ¿no? Como un prototipo de la mujer perfecta, ¿no? Obviamente son mujeres que no tienen nombre, ¿eh? En el caso de la Alhambra, pues bueno, había también el elemento femenino, eran las sultanas, ¿no? Recientemente la compañera nuestra, no sé si la habéis invitado alguna vez, os recomiendo que la invitáis, ¿no? Porque está haciendo unas investigaciones muy interesantes, Bárbara Bolois, del Departamento de Árabe. Pues bueno, recientemente hizo una obra que era necesaria, ¿no? Nadie la había hecho, ¿no? Como la investigación, como tú decías antes, siempre nos da oportunidades, ¿no? De innovar. Muchas veces encuentra uno lo que busca, ¿no? Pues nunca se había hablado de las sultanas de la Alhambra, ¿no? Entonces ella hizo un estudio sobre las sultanas de la Alhambra que efectivamente se sabía, porque estaba Fátima, fue una mujer muy influyente, estaba Aisha también, pero bueno, haciendo un estudio más sistemático, pues bueno, existía la mujer principal, la madre, ¿eh? Algunas de ellas tuvieron bastante influencia en la corte nazarí, otras menos. Luego estaban las esclavas, que muchas de ellas, incluso de las mujeres principales, eran cristianas, ¿no? Y están documentadas un poquito en los textos árabes, otras en textos ya cristianos posteriores, ¿no? Entonces yo me acuerdo que una vez Bárbara me preguntó, y dice, bueno, ¿hay nombres o alusiones a mujeres en los poemas de la Alhambra, ¿no? Entonces, no. Digo, mira, pues no, solo los únicos nombres que aparecen son nombres, aparte de Dios, ¿no? Y del profeta, son nombres nada más que de los sultanes, ¿no? De manera que ahora, ella le llamaba también, como me has dicho tú, le llamó mucho la atención de la imagen nupcial, ¿no? De la novia, ¿no? Entonces, pues, digo, bueno, es una cuestión de idealización, ¿no? De buscar un soporte metafórico, además que tiene una gran tradición, y que hay siempre suelo citar yo un aforismo de Ibn Arabi, el gran místico murciano, ¿no? Que tiene un libro precioso, ¿no? Que se titula El libro de lo que es prescindible, ¿no? Entonces solamente va diciendo frases de cosas en el mundo que son prescindibles, ¿no? O que no son fiables. Entonces dice una que me llamó mucho la atención, dice Kul makan la yu'annas la yu'awal alayhi. Es decir, todo lugar no feminizado debe ser evitado, ¿no? O no es fiable, ¿no? En el caso del sufismo llevamos, y sobre todo de un sufismo existencial y profundo como el de Ibn Arabi, llegamos a un elemento que ha sido considerado herético, ¿no? Dentro del Islam, que es incluso, él lo dice claramente, la idea de que Dios es femenino, ¿no? Aquí volvemos a la idea del eterno retorno, del eterno femenino, ¿no? Que está también presente en el Islam. Pasa que está en el Islam en sectores, digamos, minoritarios y que han sido perseguidos tradicionalmente. De hecho, Ibn al-Khatib, por su tratado de mística, fue condenado a muerte porque aunque él no aceptaba esa, digamos, profundidad y poner en duda la estructura del Islam patriarcal, pero jugó un poco con ella, ¿no? Le atrajo elementos de estos, ¿no? Yo he ido, creo, ¿no? Comprendiendo elementos de la Alhambra precisamente gracias a el pozo que hay en el imaginario árabe clásico de toda la cultura preislámica, y cómo todo eso va aflorando, porque aflora en el propio Corán y aflora en otros muchos discursos, y sin quedarse uno en lo que sería, digamos, lo que Adonis llamaría, este pensador y poeta árabe actual, ¿no? Que lo desarrolla muy bien en un libro que se llama
sufismo y surrealismo, ¿no? Lo que sería, digamos, un Islam ortodoxo y literalista, que ha sido el predominante, era el que se utilizaba para la política, y se sigue utilizando, ¿no?, en la política, digamos, oficial, pero existe todo ese imaginario, ¿no?, que escapa, ¿no?, a esa visión de la religión, ¿no?, y que donde sí se ha explotado ha sido a veces en la literatura, en la poesía. De hecho, la voz femenina donde aparece en la cultura andalusí precisamente es o bien en poetisas, ¿no?, que se ha conservado versos, bastantes de ellas, y en la mística, ¿eh? Donde a la mujer se le concede el rango de sabia, y de inspirada, incluso de maestra, respecto al sufí. No quiere decir que la Alhambra en sí misma sea una construcción sufí, pero en la Alhambra hubo presencia del sufismo, obviamente, y esos elementos que el sufismo los lleva, digámoslo así, a una inversión, ¿no?, de los valores sociales habituales, en la Alhambra afloran de alguna manera o se pueden percibir en algunos elementos poéticos y artísticos, ¿no? Muchas gracias, José Miguel, por comentar en tus respuestas. Has citado Ibn Arabi, me ha hecho recordar el trabajo de Henry Corbin sobre Ibn Arabi, donde habla también le llamaba la sofianidad, ¿no?, el concepto de lo femenino, y relacionándolo también con la sabiduría, que también representa a Bilquis, y también relacionándolo con la figura, ¿no?, que sería, digamos, un poco el paralelo, ¿no?, de Sofía, la Sofía gnóstica en el mundo del Islam, que sería Fátima al-Zahra, ¿no? O sea, que el femenino también, y ese matrimonio podría ser también un matrimonio como el de los cantares de los cantares, ¿no?, entre la sabiduría divina, lo femenino, ¿no?, y luego pues lo que sería, digamos, Dios, y eso también trasladado al aspecto más íntimo y personal. Pero bueno, es un tema interesantísimo, pero quizá a lo mejor podríamos eso derivarlo a digamos, una conversación más erudita, que a lo mejor pues, para los que nos están escuchando igual puede resultar algo tedioso, ¿no? Yo sí quería hacerte una pregunta, que es referente, leí un trabajo de Closa Farrés sobre la relación que podía haber entre digamos un poco llevándolo, ¿no?, al terreno de Ceuta, la relación que podría haber entre el Jardín de las Hespérides y los Palacios de la Alhambra, ¿no? O sea, ese árbol de la vida, o sea, como si al llegar aquí los árabes, ¿no?, a la península ibérica, hubiesen encontrado ese paraíso soñado, ¿no?, como es la cultura árabe, la cultura del desierto, ¿no? Esa idea del paraíso tiene que ver mucho con quizás, ¿no? Y cuando llegaron, ¿no? Hay un hispanista, Waldo Frank, que hizo un libro magnífico, se llama La España Virgen, ¿no? Entonces cuando habla de la expansión islámica, dice que en esa búsqueda del paraíso, y cuando llegaron a Córdoba, encontraron ese paraíso y entonces se asentaron, ¿no? Entonces, también lo comentaba, o lo va a comentar quizás el profesor Jafar Ben el-Jafab, cómo hay en ese momento digamos, una síntesis, ¿no?, de una relectura de los mitos clásicos y una atribución, una apropiación en el mundo árabe, ¿no? Entonces, no sé si eso, tú como experto en la Alhambra, si está, digamos, posible vinculación entre el Jardín de la Hespérides, lo que sabes que estaba ubicado, algunos en Ceuta, otros dicen que en la zona de Larache, pero no, siempre en la costa africana del estrecho de Gibraltar, sí es verdad que podría haber algún tipo de relación con la Alhambra y la idea del paraíso que representa la Alhambra. Yo creo que sí. Vamos, sin haber... yo lo he pensado algunas veces yo eso también, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, haría falta quizás una investigación para dar una respuesta, y yo creo que se podrá dar alguna vez, ¿no?, si se investiga específicamente ese tema, ¿no? Lo que está claro por una parte es que, como tú has dicho antes, los árabes heredan, es decir, no es una cultura como muchas veces, casi en nuestro inconsciente, incluso hemos pensado como una cultura casi de otro planeta, ¿no?, que aparece, ¿no?, sino que es una cultura que nace
de una raíz de, bueno, que es pues, todo el imperio bizantino, por una parte, por otra parte heredan de la cultura egipcia, también de la mesopotámica, en fin, en todos los aspectos, incluso de cultura más lejanas todavía, la India y hasta de China, ¿no? Entonces todo eso aparece, ¿no? Está luego también lo que es el lenguaje, eso está en el mismo Corán, ¿no? Es decir, el Corán no se puede entender pues sin la Biblia, sin la Torá e incluso los árabes actuales, una cosa que para no entenderme no he llegado a hablar, ¿no? Pero los árabes actuales en su arte, ¿no? Muchos de ellos están siempre muy interesados, los iraquíes obviamente, pero bueno, sirios de otros países con la epopeya de Gilgamesh, ¿no? Y las primeras representaciones del paraíso, ¿no? Del cual también pues la cultura romana, etcétera, pues también bebe, ¿no? Es decir, que ahí hay un entrelazamiento de culturas de esa zona que luego se va desgranando por diferentes itinerarios, ¿no? Y luego sí hay una cosa interesante, son los últimos estudios que se han hecho sobre el concepto, la palabra al-Ándalus, ¿no? Pues ya, bueno, ha habido siempre sobre esto mucha discusión, pero últimamente, bueno, yo recomendaría de Ramírez del Río, no sé si conocéis los últimos estudios que ha hecho, ¿no? Y bueno, ahí es interesante porque conecta con algo de esto que tú también estás diciendo, ¿no? Y a través de, bueno, de una documentación y de estudios bastante ya detallados respecto a monedas, etcétera, la idea de que los árabes obviamente vieron en Al-Ándalus un Finisterre también, ¿no? Y la idea de vincular Al-Ándalus a la estrella, ¿no? Que además aparece en las primeras monedas árabes, ¿no? Pues como una, además eso está incluso, curiosamente, se relaciona también con el término de Anatolia, ¿no? Sería de la misma raíz, que a su vez es una raíz griega, según la cual, pues, bueno, vendría a equivaler a la estrella Venus, pues que le marcaba el horizonte, a donde llegaban y el final de la Tierra, ¿no? Con lo cual, con bastante seguridad, si analizamos toda esa, sobre todo en los primeros relatos de conquista, ¿no? Otro de los mitos interesantes de la que está en la mitología árabe es lo que se llama la ciudad de bronce, que aparece en Las Mil y una Noches. Seguramente la conoces tú, lo habrás leído, ¿no? Que se relaciona con la llegada de Tariq y Musa, ¿no? Al estrecho, ¿no? Y cuando cruzan el estrecho, pues se encuentran una ciudad de unos muros infranqueables, ponen allí, nadie puede, están días, no pueden subirse a lo alto hasta que llega el más intrépido y el que más días ha ido al gimnasio de los soldados y se sube a lo alto, ¿no? Y ve una ciudad de bronce espectacular, pero que se ha quedado vacía. Y es curioso porque ahí describe que ve un palacio con 4 leones de oro, ¿no? Con una fuente con 4 leones de oro en el centro, ¿no? Digamos que, claro, los árabes son herederos también de los fenicios, ¿no? Desde otro punto de vista, ¿no? Es decir, que la llegada a esta parte del Mediterráneo, ¿no? Al estrecho, etcétera, bueno, ya desde los fenicios, eso Ceuta también tiene ahí un papel importante y esa gran parte por ejemplo, estábamos hablando antes del eterno femenino, ¿no? Ahí la diosa Ishtar es fundamental, ¿no? Y en todas las culturas de la zona ha dejado una iconografía y un pozo que llega a las culturas posteriores y que eso se ve también bien. Hay, por ejemplo, en Siria, tengo yo aquí un libro en árabe de un gran antropólogo sirio que escribe mucho sobre todo ello. Entonces tiene un libro precioso, ¿no? sobre lo que representa la diosa Ishtar como diosa, como gran madre, diosa de la naturaleza, y luego como los dioses del monoteísmo, digamos que se apropian, ¿no? De esas virtudes de diosa de la naturaleza, etcétera, que tenía esta diosa, ¿no? De manera que ahí hay un lenguaje común del Mediterráneo en el que la cultura árabe, pues seguramente ya representa una codificación, ¿no? Más, así, más reciente, de un pozo de otras muchas culturas anteriores, ¿no? Muy bien, José Miguel. Precisamente como hablamos antes de empezar la conferencia, hemos trabajado Virgilio Martínez Enamorado, un servidor y también una compañera sobre un hallazgo de un talismán que apareció aquí en Ceuta, una excavación precisamente
tiene esas connotaciones, ¿no? Esas raíces que lleva precisamente a Istar, a Isis, y es bastante interesante como esa idea, ¿no? La idea del eterno femenino, de alguna manera, permanece, porque es que es algo que forma parte de la psique humana, ¿no? Entonces, además, siempre divinizada o como arquetipo de la sabiduría. Bueno, José Miguel, solo me resta pues darte de nuevo las gracias por haber compartido tus investigaciones, tu trabajo, de luego tu sabiduría. Creo que, como he dicho también hace un momento, es una manera de redescubrir y también darle otra visión, ¿no? A la riqueza, ¿no? Y comparar, también que nos sirva de comparación de cuál es el pensamiento estético islámico comparado con el que estamos más acostumbrados, ¿no? Y quizás mejor hace falta, pues, revalorizar, ¿no? Se utiliza mucho el término poner en valor, ¿no? Pues toda esta riqueza que forma parte de una cultura que, como fue la cultura andalusí, y que, bueno, pues que afortunadamente, gracias a la labor de investigadores de tu categoría, pues cada vez se está dando a conocer y poder también, pues bueno, pues reconocernos, ¿no? También como herederos de toda esa sabiduría y también de esa manera de entender tan fina, ¿no? Tan deleitosa lo que es la naturaleza y, bueno, digamos, todo lo que nos rodea y también todo lo que está más allá de lo aparente. Así que muchísimas gracias, José Miguel, y esperamos desde el IEC poder contar contigo en otras ocasiones para seguir, pues, aprovechándonos, en el mejor sentido de la palabra, de tus conocimientos y tu extraordinaria sensibilidad y tú también